Hola amigos, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sábado 23, Oscar Fernando Quevedo, abrazo fuerte, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Qué gusto saludarlo esta mañana de hoy. Muy buenos días, Alejandro, para ti, para Castro Cobos Producciones y todo el componente familiar, para toda la región del Sumapaz, a nuestro querido Fusagasugá y todas las personas que nos escuchan en todos los rincones de la patria y fuera del país. Un clima delicioso hoy, Ve- ¿no? Gracias a Dios, ven, al comienzo sí, de esta semana de receso escolar, la semana mayor o como lo denomina la Iglesia Católica Romana Apostólica, la Semana Santa. pues algunos dicen ya que desde el viernes empezó el Vía Crucis en Silvania con el tráfico desde ayer completamente colapsado y bueno, esas son las situaciones que se presentan en estas épocas. Bueno, muchas gracias a Vía 40 Express que ahora cambió de nombre. Vías del Sumapaz, Vía Sumapaz. Bueno, algo tiene que ver con la región, con la provincia, al menos el nombre. Pues lo importante es que cambien y evolucionen rápidamente con esta vía Bogotá-Girardot que realmente eh, atrasa un poquito la productividad y el diario vivir de este territorio. Muchísimo, muchísimo. Infortunadamente, no ha habido responsabilidad social ni ambiental ni económica con el territorio, pero hay que darle gracias a Dios por todo, a pesar de. Oscar Fernando, mañana es el Día del Locutor. Quiero homenajear a gente como don Gustavo Ernesto Jiménez, que falleció recientemente, un hombre paisa que se radicó en Fusagasugá, se pensionó, trabajó en Nueva Época en Radio Sumapaz. Hubo otro gran locutor que estuvo trabajando en la emisora comunitaria, la de la iglesia Nuestra Señora de Belén, el señor Posada. Él era un hombre que pertenecía a la organización de los Testigos de Jehová, sin embargo trabajó ahí, un extraordinario locutor antioqueño que también estuvo en Fusagasugá parte de su vida, ya en la recta final, y muchos otros locutores. Ahí está en Fusagasugá, por ejemplo, Ernesto Calderón España, hermano de Fernando Calderón España, un emblemático locutor colombiano que aún suena, huilense él, en CMI, que estuvo haciendo una carrera excepcional en la radio colombiana, entre otros grandes locutores que han pasado y que están ahí haciendo radio en Fusagasugá, la ciudad jardín de Colombia. Para todos los locutores un abrazo fuerte, muchas bendiciones del Todopoderoso. Igualmente, Alejandro, nuestras condolencias primero para las personas que han partido y sobre todo eh, en homenaje a las personas que con su dedicación engrandecen la profesión y nos dan ejemplo. Entonces, también felicitaciones para ti. Que, eh, Dios Todopoderoso siga iluminando no solo esa voz, sino este pensamiento. Oscar Fernando, esta semana publicamos en fusagazuganoticias.com: Fusagasugá tendría casa refugio para mujeres maltratadas. Sin embargo, la alcaldía no reporta ni siquiera el proyecto en etapa de formulación ni presupuesto para ejecutarlo. Contamos que Marcela Rodríguez, que en la campaña decía que no quería nada con el gobierno del cambio del doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, doña Francia Márquez, vicepresidenta y ministra de la Igualdad, pues se sentó a manteles con unos funcionarios de un viceministerio de la Igualdad para hablar del tema tras ese suceso lamentable ocurrido en Fusagasugá recientemente. Y el diputado de la Casa, el nuevo diputado de la Casa, el señor Arias, pues empezó a trabajar desde la gobernación para exigir al gobierno departamental de Jorge Rey recursos económicos para mejorar las condiciones de las comisarías de familia, a ver si se mitiga de alguna forma la crisis que padecen muchos hogares. Y doña Marcela del partido ASI de izquierda y el señor William García Fallad de Cambio Radical de derecha, pues es una mezcla bien particular ahí gobernando con
con este proceso de Petro y Francia y recibieron a unos funcionarios del gobierno nacional para hablar de esa opción, de la posibilidad de tener Fusagasugá una casa de refugio para mujeres maltratadas, pero ni el proyecto formulado, ni cuánto cuesta, ni dónde va a quedar, nada. Unos anuncios como los que entregaba inicialmente, recuerdo, John Jairo Ortúa. Cada día se me parece más este gobierno al de John Jairo Ortúa. Cada día se me parece más este gobierno al del joven abogado. Pues Alejandro, yo creo que el inicio de todo mandatario, así como el doctor William tiene muchísima experiencia, pues realmente lo dijimos. Cuando uno deja en inactividad su profesión por más de 6 meses o un año, realmente uno entra primíparo en la parte de sistemas, incluso en la parte política, en la parte de estado físico, en absolutamente todo. Y volver a activar eso le da igual a todo el mundo. Tiene la experiencia de la madurez el doctor William, pero también es un primíparo nuevamente, volviéndole a coger el ritmo y pues veo que en el estado físico se ha sostenido, se ve bien. Al principio se veía muy agotado las jornadas, pero ahí le va cogiendo el... Y la otra es el uniforme. Siempre se ha dicho que uno puede pensar de una forma, Alejandro, pero cuando tiene el uniforme de senador o cuando tiene el uniforme de alcalde o cuando tiene el uniforme de candidato, las condiciones cambian y el discurso cambia. Entonces, si es para mejorar, yo diría que sí tenemos un gobierno nacional y ahí sí tenemos unas políticas y tenemos un presidente y hay que jalar recursos, pero con efectividad. Si tenemos esa línea de izquierda que fuera negada o no negada, lo que necesitamos son recursos. Vamos a ver quién es más efectivo, si por el lado del gobernador o por el lado de la presidencia de la República. Andrés Arias hará su trabajo en el tema de gobernación-alcaldía. Es como el enlace, va a ser su proceso para encargarse de apalancar programas y proyectos en beneficio no solo de Fusagasugá, sino de la provincia del Sumapaz, me contó él. En el tema del gobierno nacional, pues en Fusagasugá hay unos funcionarios del gobierno Petro, muy cercanos a Petro, un exalcalde, y ellos han hablado. Perdón, Alejandro. Un segundo, Alejandro. Hay un error de pronto en la transmisión cuando modulas ¿Sí? y no se alcanza a escuchar. Cuando hablas lento, sí, te escucho bien, pero cuando hablas rápido no alcanzo a escuchar. En el retorno, en el va sí, y regresa del sonido. correcto. Sí, Sí, señor. bueno. Y quieren ayudarle a Fusagasugá. Qué bueno que se pongan de acuerdo los que tienen el poder y se junten en torno al señor García Fayad, que va muy lento, muy despacio, a ver si le ayudamos para que Fusagasugá se enrute de cara a desarrollar ese plan de ordenamiento territorial en los siguientes 12 años. Dice el equipo de García Fayad que quieren administrar 3 periodos Fusagasugá y echarlo a andar. Lo que yo no veo que sea posible es con el tema de Enserfusa. Enserfusa sí se ve a simple vista que toca definitivamente venderla, privatizarla al 100%, acabar con esa manguala perversa entre el sindicato y la política presuntamente corrupta en Fusagasugá, para que tengamos algún día un plan maestro de acueducto alcantarillado y reservorios de agua potable suficiente para esa gran ciudad jardín de Colombia. Oscar Fernando, ¿qué fue lo que pasó con el licenciado Luis Antonio Cifuentes Abogal? ¿Algún pronunciamiento de un órgano de control cuando él se desempeñó como alcalde de Fusagasugá hace 5 años atrás? ¿Cuándo? No, ya hace, sí, 5 años atrás. Pues Alejandro, primero te cuento de Enserfusa. De Enserfusa, bueno, creo que en este momento no recuerdo, sin embargo, en el informe salió muy bien y creo que quedaron algo así, más de 3.500 millones de pesos en,
en disponibilidad Para eh, invertir. para invertir o disponibles ahí. Sin embargo, lo que sí te quiero comentar es que el tema que acabas de tocar es muy sensible, la parte de sindicatos. Y así como el programa pasado comentábamos que íbamos a hacer un espacio para hablar sobre Plusvalía. plusvalía, eh, vamos a organizar, no sé si para el próximo, un campito para hablar del sindicato de Fusagasugá, porque el gerente de Enserfusa algo comentó, pues digamos que de pronto se precipitó en la forma de hablar, pero le entendimos. Y en Enserfusa también hay un nicho de mercado de sindicalismo que parece que le estuviera haciendo daño. Vamos a hacer mayores investigaciones al respecto y yo creo que no sé si en el próximo, pero sí podemos hacer un programa donde la gente se entere de las contribuciones, de cómo opera el sindicato y cómo está mejorando día a día. ¿Sí? Estoy buscando la noticia, pero no la tengo en punto, pero Lo de Luis y se Fuentes. trata de lo de Luis y Fuentes. Se trata básicamente de una información sobre la contratación en el gobierno de el licenciado Luis y Fuentes del PAE, eh, en el cual el monto de esos contratos está en investigación y está el alcalde y 5 funcionarios de la alcaldía que están siendo investigados. Aclaramos por l- la- no el fondo, sino la forma de la contratación. No Sí. corresponde Procuraduría, al Procuraduría. esquema que, que tiene. Mira, déjame porque es que no tengo acceso ahorita Sí. estoy buscando acá y no encuentro para leerla textualmente. Permítame que parece que aquí lo puedo encontrar, pero Ocurrió igual con el porque estoy. gobierno de John Jairo Ortúa Villalba. No, no, es básicamente en cabeza del gobierno del licenciado Luis Cifuentes y Ujú. 5 funcionarios. Sí, señor. Entonces, mira, aquí no lo puedo ver por lo que estoy conectado vía WhatsApp, Correcto. Sí. eh, pero digamos que ese es el resumen. Me hubiera gustado poderla leer Precisión, sí. textualmente, sí, pero es básicamente, entra en investigación eh, el licenciado Luis Cifuentes y 5 funcionarios de su administración por contratos celebrados eh, Aparentemente de manera irregular. sin el, sin el, sin el debido 100% de requisitos o en montos. Ahí está la cuantía. Mm, Excúsame que, No hay lío. pues la verdad no tengo la posibilidad de tenerla ahorita al frente para leerla, pero Sí. ese es más o menos si avanzamos en el discurso, de pronto pueda encontrar aquí Bueno, de acuerdo. Sigue el ruido en Fusagasugá con las inversiones que está haciendo William García Fallada en la Avenida de Las Palmas, en donde según los entendidos en la normativa le compete al gobierno departamental y ya el señor Nicolás García Bustos había dejado todo previsto, planeado y presupuestado desde Empresas Públicas de Cundinamarca, EPC. Que hay un peculado ahí por parte del alcalde, es lo que uno no entiende, por eso se me parece mucho a John Jairo Ortúa, alcaldadas, como este tema de la casa para la mujer maltratada. Vamos a ver si tras los 100 días logramos mirar que despegue el señor García Fallad, a quien ya le radicamos, Oscar Fernando y audiencia, el primer derecho de petición. Solicitamos respetuosamente a través de un documento, porque de forma verbal no se pudo lograr el informe que él entregó a Procuraduría y Contraloría tras el empalme con la administración de John Jairo Ortúa Villalba. Solicitamos detalladamente la contratación con las emisoras de radio y canales digitales de la anterior administración y la contratación de esta administración.
porque García Fallat dijo en un discurso al comienzo de su gobierno que iba a ser un gobierno austero, como lo ordenaba el señor Petro. Y yo a Petro no le veo ninguna austeridad en la ejecución del gasto público. ¿Usted sí la ve, la austeridad de Petro? No estoy recibiendo muy bien el retorno, Alejandro, Sí. entonces no alcanzo a escuchar todo. Le pregunto si ve la austeridad en el gobierno Petro, Oscar Fernando, ¿La austeridad en el gobierno qué? del presidente Petro. ¿Petro? Sí, señor. No, realmente estamos viendo un discurso, como lo hablamos el programa pasado, de humo o cortinas de humo o incendios para apagar otros incendios. Entonces hablábamos del maestro del escapismo porque de pronto, para cubrir todo lo que en este momento está sucediendo con Nicolás Petro, este esquema que se está montando sobre la constituyente es simplemente algo que él sabe que no se va a dar y es un factor distractor para que eso pues eh, eh, impacte menos o pues digamos en cuanto a los recursos también hablamos el programa pasado que era mínima la capacidad de ejecución del ejecutivo, pero en los últimos creo que 17 o 20 años jamás se había presentado esa, esa, esa actuación de un mandato presidencial donde fuera tan pobre la ejecución, lo Sí. cual explicábamos que era su misma capacidad de liderazgo, porque pues prácticamente que deja a todos los ministros que hagan lo que sea, no se frecuentan esos consejos de ministros donde tenga esa interacción el presidente, porque el presidente se la pasa viajando y ahora va de pueblo en pueblo. Entonces, para eso está Sarabia, para que de pronto coordine. Sin embargo, ese nivel de improductividad del Estado eh, no es lo mismo con las contrataciones que se ven con los carrotanques, con despilfarros de dinero en diplomacia, con nombramientos de eh, altos cargos, de creación de ministerios y Ujú. todas esas cosas. Entonces, no, Alejandro, no hay capacidad de ahorro. Este no es un gobierno ahorrativo. Ujú, cierto. Euclides Torres y su clan de contratitis, lo que pasa en RT, Sistema de Medios Públicos, una presunta corrupción asqueante. Bueno, mire, Más de empezaron... 800, Sí, señor. más de 800.000 millones de pesos en contrataciones con este señor que acabas de nombrar, Torres, y en este momento creo que hay uno por una cifra que en este momento no recuerdo, cercana a los 100.000 millones, ¿Cierto? que está detenida. Ahí se paró porque ya se la iban a otorgar. Gracias Entonces, a Dios esas son a la prensa independiente que denuncia. todo se parece arriba como abajo. Esos son los factores donde se empiezan a pagar los favores de campaña. Y dicen que esos escenarios de la presidencia también se parecen de ahí para abajo. Bueno, hablando de favores de campaña, me da usted pie para comentarle que me escriben desde Fusagasugá al correo fusagasuganoticias@gmail.com algunos sectores a decirme que está muy interesado el alcalde García Fallad en realizar un proyecto de vivienda. Él es un hombre de proyectos de vivienda, cosas grandes que dejen platica. Y que aparentemente se realizaría ese proyecto en un lote de terreno que logró meter Jairo Ortúa, del financiador fundamental de la campaña de García Fallad. Vamos a estar investigando porque la prensa libre permite denuncia y parar presuntas irregularidades. Le voy a comentar a usted y a la audiencia lo que me escribió un experto en el tema frente a la plusvalía. Dice, escuché en la transmisión varios temas, pero supongo que la pregunta la dirige respecto a resolución que cobra plusvalía. Considero que es un acto administrativo que se presume legal y por ende produce efectos jurídicos. No obstante, el municipio tiene la oportunidad de revocarlo o demandarlo ante un juez administrativo.
El cobro de plusvalía debería revisarse a fondo, dado los profundos cuestionamientos que tiene el entonces proyecto para la actualización del POT de Jairo Ortúa. Sería un absurdo realizar en este momento este cobro si la administración tiene conocimiento de la ausencia de elementos técnicos que puede tener la modificación de los usos del suelo y en otros temas sensibles del plan de ordenamiento territorial. Lamentablemente, dice, el año anterior no hubo una discusión profunda y técnica en el Honorable Consejo Municipal de Fusagasugá del proyecto presentado por la administración Jairo Ortúa, pues el tema que más centró la atención de todos fue el cumplimiento de una acción de tutela en meros aspectos formales en el trámite. Dice la fuente, considero que quedó la deuda con los fusagasugueños y los que no lo somos de un debate serio y técnico, a pesar que se cumplieron formalmente los espacios de participación ciudadana que ordena la ley durante el trámite. Lo anterior, hay que sumar que la aprobación de la actualización del POT fue en la etapa final del momento electoral, desviando así la atención del debate. Estamos investigando y vamos a hacer un gran informe frente al tema de la plusvalía que nos regaló John Jairo Ortúa, el joven abogado, el exalcalde, el hombre de los escándalos, bastante inepto y aparentemente corrupto. Mi querido Oscar Fernando, frente a la plusvalía, ¿qué nos tiene? Por favor. Pues Alejandro, bueno, muy buen aporte este que has leído y empecemos a contarle a nuestros seguidores que nosotros hicimos un programa ya hace 4 años, cuando se implementaba inicialmente esta decisión de la administración. En esa época estuve investigando las mismas actuaciones a nivel país y le comentábamos a nuestra audiencia que no eran muchos o sea, el caso más exitoso creo que es el primero que inició, Manizales, y de ahí se distribuyó, pero en muy poquito, o sea, no es una medida muy, muy aceptada por los burgomaestres porque es, digamos, un castigo también en impuestos, en causas impositivas que afectan el bolsillo y eso afecta a los votos. Eso lo dijimos y eran medidas antipopulares, aunque veíamos la necesidad de implementar esa medida, también porque los recursos de ahí sirven para encadenar futuros proyectos. La ley lo establece en la ley 388 de 1997, en el artículo 85, la destinación de los recursos provenientes de la participación, ¿cierto? De la plusvalía a favor de municipios y distritos se destinará y da una serie de elementos como es compra de predios, construcción o mejoramiento de infraestructuras viales, en fin. Son tal vez 7 puntos en donde él puede utilizarlas para macroproyectos, programas de renovación urbana, en fin, es un financiamiento que puedes dirigir a través del plan de ordenamiento territorial, ¿sí? Y apalancarlo. Tenemos un acuerdo que es el 100 de febrero del 2021. En esa época nosotros hicimos el programa y advertimos a la gente que esto iba a suceder y que era una medida impopular para un alcalde que se arriesgara políticamente. Esto en este momento le va a volver a traer bastante mala, aunque es una medida que considero que se debería analizar, pero es una carga muy fuerte para el sector urbano. Lo dice el director de gestión catastral, el apellido se me olvida, ya te digo cómo se llama él. Sin embargo, él dice que estas cargas
eh, cuando son fuertes, desmotivan y disminuyen la actividad que es un motor de crecimiento del país y de Fusagasugá. Él dice que eh, la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Fusagasugá, que son dos, protestaron en ese POT porque prácticamente no estaba favoreciendo al pequeño constructor, al que construye una, dos casas, al que construye cinco casas, al que construye un edificio, no para los macroproyectos, por ejemplo, como Amarillo Sí. o como grandes obras que tenemos aquí al lado del Indio, que son inversionistas con un músculo financiero muy grande. Entonces, no fueron escuchados, no fueron tenidos en cuenta con el concepto que leíste, me parece que es una buena virtud. Ahora, el 28 de diciembre sale un acuerdo, una resolución, perdón, 197, en el que establece y se liquida el efecto de la plusvalía El en el regalito. sector urbano, correcto, y todos le llamamos el regalito que dejó Ortúa. Calculo yo por el número de hojas, porque es inmensa la cantidad en esta resolución donde están todas las personas en Fusagasugá y deben ser aproximadamente por el número de hojas, porque no lo pude cuantificar, lo traté de bajar a un Excel y contarlo, pero más o menos calculo unas 2.500 personas, sociedades o empresas que tienen que pagar por ese eh, eh, impuesto que se ha declarado y que tiene la forma de comunicarla vía escrita por correo electrónico, por edicto público, por periódico, por tres periódicos de circulación local importantes, y aparentemente pues esto creo que le ha tocado realizarlo, no sé si todo o en parte, a este gobierno, porque es una acción que le corresponde al gobierno. Entonces el que llega tiene que dejar implementado eso porque hay una resolución que hay que cumplirla, así como lo que deja del plan de desarrollo del programa Actúa hasta junio de 2024. Estamos en eso, estamos Entonces, terminando el gobierno de la gente. correcto. Y hay unas tasas de participación y esas sí se las voy a leer porque para vivienda de interés social con fondos municipales, departamentales o nacionales, no, no tienen tasa, es cero, pero si las viviendas de interés social son con fondos particulares, tiene el 30% sobre el valor del incremento de la plusvalía, el mayor aprovechamiento del suelo en índice de ocupación o construcción. Por ejemplo, si tiene 7 pisos e incrementaron a 12, esa parte entraría en plusvalía o por densidad, porque pueden decir son apartamentos de eh, una habitación o apartaestudios o de dos habitaciones o de tres habitaciones, entonces la densidad también si aumenta, este rango estaría en el 40%. Para ejecución de obra pública está el 30%. Para incorporación de suelo rural, que ese es el que nos interesa, a suelo de expansión urbana, que es el caso de lo que se dejó en el área del novillero, pues El mal la, llamado volteo de tierras de Jairo Ortúa y sus sí, amigos. sí, señor, pero aquí quedó la tasa alta del 40%, sin embargo, pues igual esa es la máxima que se partió en el 2021 con el acuerdo que se firmó por el gobierno Ortúa. Entonces aquí está replicando esas tasas de acuerdo a ese acuerdo, eh, no solo del suelo de expansión urbana a, a suelo suburbano. Y por último, la modificación del régimen o zonificación también implica el 40%. Ese es más o menos el resumen del regalito y digamos que en este momento pues es una medida impopular,
teniendo en cuenta la situación del país y que en la parte catastral no se aprecia porque en impuesto predial se incrementó ostensiblemente y todos los 4 años anteriores se ha incrementado en una forma exagerada partiendo de la pandemia. Entonces, digamos que no tiene esa lógica. Segundo, por el índice que tenemos del, de productividad del país que se tiene en cuenta el Producto Interno Bruto. Hemos tenido los 2 últimos años un factor muy bajito y cercano al cero y para creo que negativo el pasado. Y este se acerca creo que al 1% si nos va bien. Entonces, ¿qué se aprecia en Fusagasugá? La gente entendida que hemos hablado en el comercio y a los propietarios se hablaba de que existía un factor de aproximadamente valoración o valor de mercado de 9 millones de pesos por metro cuadrado, todo lo que es la zona de la Avenida de Las Palmas. Y se distribuye de acuerdo a la ley del mercado del suelo, disminuyendo, pero esa es la parte más fuerte de Fusagasugá. Pues en este momento los entendidos en la realidad del comercio del suelo, parece que estamos en menos del 50%. O sea, si valía 9 millones de pesos, podemos estar hablando de 4 millones y medio o menos, increíblemente. Pero eso no se refleja en la parte impositiva, porque al contrario, sigue subiendo el valor de facturación. También se comentaba en los principios del ordenamiento del territorio que son tres: la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y los beneficios. De esto hablaba el secretario de Catastro en planeación para decir que esta medida de plusvalía desmotivaría a los inversionistas locales, que son los que nosotros queremos exaltar y proteger, porque realmente harían de un sector de construcción inviable y no lo harían, no harían uso de esa mayor altura, no harían uso de esos escenarios porque no es negocio. Entonces, él mismo creo que estaría dando la posibilidad de que habría algo por hacer. Este regalito también controvertido, que tiene más o menos un cálculo de 29 mil millones de pesos, que se recogerán, no se sabe, en el transcurso de el próximo o incluso un tercer gobierno, porque solo hasta que yo quiera ir, se llama hecho generador, a través de, necesito una licencia de construcción. Ahí en ese momento me dicen, señor, usted aquí debe, por ejemplo, voy a dar un nombre y me excusan. Sí, señor. Básicamente, Peláez Echeverry y Juana Gabriela le corresponde pagar 30.651.000 pesos por una obra que tiene 1.587 metros cuadrados y que ha valorizado la plusvalía un ingeniero agrónomo debidamente registrado en valoración de tierras en 48.275, y esta multiplicación nos da esa cifra. Pues evidentemente hay de todas las cifras, pero esta persona dice, pues hombre, no, primero no va a construir. ¿Cuándo llega esa plata? Hay una incertidumbre porque esto desactiva y desmotiva el motor de crecimiento en Fusagasugá para la construcción. Entonces, o encarece, y como no es negocio, porque Fusagasugá tiene también uno de los precios por metro cuadrado, igual que Chía,
y Tocancipá más Altísimo, altos altísimo. Y del no país. tenemos servicios públicos. Es que no hay servicios públicos. Excúseme usted, Oscar Fernando. Entonces, ahí está claro. Si la ley dice, la ley es cuál, la 388, que la distribución equitativa de las cargas y beneficios le están cargando la mano pues al inversionista, pues eso no está en esa regla del ordenamiento territorial. Eh, pues digamos que no les comento más de que también hay sesiones, el que construye tiene que hacer sesiones, sesiones de terreno de acuerdo a, para que le den su licencia. En eso es otro tema que también el inversionista hace y otras normas, por ejemplo, en los edificios donde le dicen para eso, en su edificio de 7 pisos, usted tiene que tener parqueadero para todos. Entonces el señor de 7 pisos le toca hacer 2 pisos para parqueaderos y ahí se le queda la ganancia. Entonces O el señor dice, no, subterráneo. Pero es que mire, Oscar Fernando, le reitero las excusas. ¿Por cuántos años los constructores hicieron los que quisieron, lo que se les dio la gana con Fusagasugá y ningún alcalde, ningún secretario de planeación? Nadie, todo el mundo con la vista gorda, los medios de comunicación, que son corresponsables del atraso de la ciudad. ¿Por cuántos años hicieron los constructores lo que se les dio la gana con Fusagasugá? Por eso es el desorden que tenemos en un gran porcentaje, responsabilidad de ellos. pues realmente digo que resultaron favorecidos porque no existieron estas normas impositivas, pero básicamente es una ley de oferta-mercado, eh, Alejandro. Si, por ejemplo, por un apartamento que valía 100 millones de pesos, deciden ponerlo en 150 millones de pesos, pues no es la realidad, pero pongámosle en un estrato uno o 2. Un estrato 2 porque el estrato uno Santos lo acabó. Pero en estrato 2 o 3 que un apartamento pequeñito valiera 100 millones de pesos, si lo ponen en 150, pues si la ley de mercado funciona y la gente lo paga, es porque, digamos, son ganancias para el constructor eh, y hay quien lo pague. O sea, no hay un control en esa interacción. Y hay un castigo en este momento cuando hay un retroceso en la parte económica, nadie está invirtiendo, la finca raíz está quieta. Entonces, al contrario, los precios de mercado empiezan a bajar y tampoco se reactivan. ¿Por qué? Porque la gente no, primero, no solo no tiene el efectivo, segundo, los intereses del banco todavía son especulativos, son altos, y como tercer punto, nadie quiere hacer inversiones por el riesgo país que tenemos en la parte económica, con las medidas que vienen de pensiones, laboral, salud, todo eso son cargas impositivas que van a pagar o vamos a pagar absolutamente todos. Cierto. Entonces, digamos que lo que yo sí diría, Alejandro, es que fuertemente castigado es las personas que han vendido una propiedad sin un título real y, y digamos, han, han tenido, como hay muchos en Fusagasugá, han sido estafados, dando un 20 millones de pesos y se voló el señor. Ya capturaron a Eh, uno de esos sinvergüenzas, es, ya hay acción de las autoridades. Aquí alguien dijo, la justicia tarda pero llega en Colombia. don Luis Olivares fue eh, dispuesto a órdenes de la policía por unas demandas que tenía precisamente en... esto se encadenó, Alejandro, no sé si nosotros lo dijimos ya, con el director de instrumentos públicos. La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, sí señor. Exactamente. Él fue puesto a órdenes porque había una investigación que duró varios meses y descubrieron que estaba implicado eh, este funcionario y, digamos, caen en el mismo momento donde se captura al señor Luis Olivares. Y la pregunta es, Eso
¿Y secretarías de planeación qué? ¿Qué tienen que ver en esto? Las administraciones Pues, municipales. pues exactamente lo mismo que las secretarías de salud cuando hay hechos fuertes, por ejemplo, como el que pasó con Compensar y 15.000 usuarios, Mm. y hicieron una activación mínima. Y a lo último ya se sentaron con las IPS, con la EPS, pero realmente fue muy tardía su intervención. En este caso, estas secretarías, su accionar, digamos, es desde el punto de vista jurídico. Entonces, digamos que Vigilancia se y quedan es control, a la espera. vigilancia y control, Oscar Fernando, lo ordena la norma. Mire, es que uno queda anodado con lo que ocurre en Fusagasugá. ¿Sabía usted que en Fusagasugá, que somos un municipio de segundo nivel de categoría, no tenemos ese municipal para el primer nivel de la salud? No hay. ¿Por qué no hay? ¿A quiénes favorece el hecho de que no haya ese municipal en Fusagasugá? Otra pregunta. Pues básicamente eso es una actuación donde todo el mundo enlaza más con Superintendencia de Salud, que se puede demorar en la parte de salud, actúa más bien rápido, o las IPS o EPS cuando tienen esa con copia la Superintendencia de Salud, actúan un poco más rápida. En el caso de Enel, eso se demora como 8 meses para que contesten, y eso lo sabe Enel, Sí. y pues ahí lo maneja. En el caso de las alcaldías, con esas actuaciones, viene siendo moderada, van y preguntan y le dicen lo mismo y los enredan y jurídicamente no pueden hacer nada. Pero, por ejemplo, ¿qué le podemos decir en este caso a nuestros seguidores? Tener precaución cuando vayan a comprar un lote o predio. Por favor. Si el lote tiene eh, toda su planimetría, si tiene todos los planos aprobados, si tiene todos los vistos buenos de planeación, ir hasta planeación y averiguar, Sí, señor. este lote, este lote me lo están vendiendo, quiero saber si tiene algún problema. Entonces, allá le dije, no, ese todavía no tiene la licencia completa porque le falta X, Y o Z. Es lo primero que todo Correcto. comprador Debe hacer. debería hacer. Sí, sí. Según, No sí, se deje engañar por ahí según con publicidad en Facebook, que lotes de 20 millones en Fusagasugá que van a parcelar en la zona rural. Cuidado, por favor, con los estafadores. hay un hecho que se llama vender sobre planos, que eso es muy común en Fusagasugá y podemos caer incautos ahí. ¿Y Sí, cuáles son? señor. No, Sí, tenemos señor. todo, todo preaprobado. Aprobado. Plan, licencia, no, están ya para aprobárnosla. Y eh, eso, digamos que puede ser una medida en donde tú puedes aprovechar y puedes ganarte un gran precio al comprarlo antes de la licencia. Pero, ¿qué se debe hacer? Señor, vaya a planeación, pregunte, mire, este proyecto, ¿en qué va? No, ¿En no, qué hasta nivel va? ahora Sí, el tiene... proceso. Sí. Y la palabra final es, señor, ¿ustedes ven que este proyecto sí va a cumplir o no? Él le dirá, el mismo director de planeación o alguien que lo reemplace, que tenga esa autoridad y ese conocimiento. No, señor, espérese hasta este punto, y en algunos casos, algunos dicen, no, va bien, sí, sí puede invertir, pero acuérdese que lo que vale es la letra ya sobre la notaría, sobre la realidad de que es un lote completamente aprobado para lo que es. Sí, Si señor. es una vivienda bifamiliar, si es una vivienda unifamiliar, si es un lote comercial, si es un lote de edificación de altura, hasta qué piso. Entonces, señores compradores, primero,
averigüen en planeación o en las curadurías cuál es el estado de evolución de eso y qué es lo que tiene aprobado. Yo creo que esa es la mejor forma en donde también los estafadores no abusan de las personas cuando, como tú dices, 20 millones un lote, pues eso en Fusagasugá no existe. Es correcto, Oscar Fernando. Oscar Fernando, mire, el llamado a los periodistas, a los comunicadores sociales de Fusagasugá, contraten con la alcaldía, reciban. Pero venga, hagamos el trabajo de investigar, de ir más allá, de preguntar, de incomodar a los poderosos. No vamos a abdicar al poder. Así nos corten la pauta publicitaria, como lo hizo John Jairo Ortúa con nosotros, después de ayudarle a ser alcalde. Así no nos den la posibilidad de tener pauta, como lo hizo también este alcalde, García Fallad. No importa, hagan el trabajo, compañeros, hagamos el trabajo. Vamos a reenrutar a Fusagasugá, me lo dijo el jefe de gabinete, gran señor, lo apreciamos, lo admiramos, el jefe de gabinete de García Fallad, en conversación privada. Vamos a intentar 3 periodos consecutivos enrutar a Fusagasugá. Ahí le dejamos este chicharrón de la plusvalía al alcalde. Aquí le sugerimos, de voces de expertos, qué es lo que toca hacer. Pero a Fusagasugá hay que cogerla en serio. Y no echen en saco roto el tema de privatizar al 100% la empresa de los servicios públicos. Algún día necesitamos servicios públicos decentes. Nunca lo van a hacer. ¿No lo van a hacer? Nunca lo van a hacer. No. Oscar Fernando, ¿no habrá un candidato para las próximas elecciones territoriales que se para firme y que proponga eso y que tenga una opción que permita de verdad acabar con esa caja menor de los presuntos corruptos de la política que aprovechan en Serfusa y los recursos para hacer campaña, luego suben al poder, pagan favores, contratan, vuelven y recontratan con una figura, con otra, se quedan con la platica y pasan los años, no tenemos ese de primer nivel, no tenemos reservorios de agua, no hay plan maestro acueducto alcantarillado, no tenemos vías ni infraestructura. ¿Para dónde va Fusagasugá con este manejo de lo público? Mira, realmente inquietante, por ejemplo, este arquitecto, ya me acordé del nombre, Mario Ramos. Mira que es de los funcionarios que yo he escuchado más críticos. El que se salió del esquema y algo el maestro Hugo Padilla, un poquito Sí. más reservado, pero también fue de los que criticó. Este señor, uy, mire que dijo muchas verdades y dentro de ellas es, por ejemplo, esta medida de la plusvalía, esa inviabilidad más de productividad porque pues no va a haber construcciones y quién sabe realmente si se recoja esa plata. Lo segundo, el plan de ordenamiento territorial dicen que se cuantificó en 781.000 millones de pesos para los primeros 4 años. ¿Sí? Entonces, póngale 800.000. Sí. Hay que invertir 200.000 millones anuales. ¿Esto qué es? Por Dios santísimo. O sea, igual las metas que dejaron para este gobierno del programa de desarrollo anterior son 52 metas o programas o proyectos a reglamentar. O sea, casi que ellos mismos dicen que harían un POT inviable. Sí. Sí. ¿Qué pasó con el acuerdo Por esta, 029 del 2001? Se cumplió en menos del 20%, dicen los entendidos. sí. No está fácil que se vaya a recaudar todo ese dinero por plusvalía. Aún sabiendo, por ejemplo, como lo dice este arquitecto, que a una hora, pues estamos hablando de Girardot o de pronto de otros municipios, Bogotá ya está a 3 horas, donde permiten construcciones hasta de 15 pisos, sin tantas cargas urbanísticas, porque el plan de ordenamiento aprobado contempla un alto número de cargas a los predios. Entonces, él hace el ejemplo de Medellín,
donde no se realiza el cobro de plusvalía porque saben que al cargarle esos impuestos, pues es poco favorable y viable. Entonces, la administración anterior no tuvo en cuenta la opinión de arquitectos e ingenieros. Entonces, esto con el concepto que te dieron me parece que sería una buena causa para de pronto presentar algún tipo de petición o Sí. derecho a reclamar. La administración Eh, anterior no tuvo en cuenta el concepto de nadie. Y este alcalde, igual, va igual. Lo vemos igualito a John Jairo. estamos como primíparos. Sí, Realmente señor. todos nos ponemos, Totalmente. cuando cambiamos de uniforme, todos volvemos a ser primíparos, Alejandro. Si De- cambiamos de profesión, todos iniciamos a ser primíparos. Entonces, damos, esto se complementa también, y lo toco en este tema, Alejandro, porque es importantísimo, las curadurías urbanas. Creo que ya van a ser 2 años de, de- de que se crearon y constituyeron. abrieron en Fusagasugá la uno y la 2. Yo he escuchado muchas quejas, más de una de la otra, pero no lo digo porque no recuerdo cuál de las dos. Entonces, yo creo que no hay todavía los mecanismos, porque creo que cierta parte del Consejo exigía que la curaduría debería ir al Consejo como una medida de control político, Bueno, pero no está contemplado como, como algo donde, por decir algo, llamemos al vamos a rector citar al curador. Vamos de a... la universidad, Sí. a un control político al No, rector de la Universidad de Cundinamarca. no es Pues no posible. va, No, sí. porque él no lo va a El aceptar y no hay Consejo no es quien lo... competente para eso. Correcto, eso es. Entonces, digamos que estamos afectados en gran medida, no solo por esta plusvalía, sino también por todo el desarrollo de este POT, donde la cuantificación de recursos para poderlo hacer viable en estos 4 años es casi 800.000 millones de pesos, que pues cuando el alcalde decía que probablemente después de todo pagar iban a quedar aproximadamente unos 30.000 millones de pesos. Entonces, ¿dónde están las obras para, para inversiones cuando realmente todo se vuelve eh, nómina de, no paralela, pero sus OPS, que ya vemos que van a ser muy poquitas las que se bajen. Las tasas de interés han bajado y creo que el Banco de la República piensa bajarlas ante la presión del gremio en general del país, gremios particulares y del gobierno, como para reactivar la economía. El dólar ha bajado a, a 3.882, venía en la semana del 22 de marzo, Sí, porque señor. acá el viernes no me fijé, pero realmente ha estado en esa escala. Es importante, pues, en el tema que tocamos, que este regalito de la plusvalía, aunque es una buena idea, de pronto no se tuvo en cuenta tampoco a la comunidad, a los arquitectos, a los ingenieros, a los constructores en su implementación y menos en el plan de ordenamiento territorial. Ojo Ahí con el les tema dejamos. técnico. Ojo con el tema técnico. Eso hay que revisarlo, señor García Fallad. Oscar Fernando, vienen movilizaciones para apoyar al gobierno del cambio en torno a la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente para unos temas fundamentales del gobierno nacional. Y a nivel departamental cerremos diciendo que en acto protocolario en el recinto de la Asamblea Departamental en sesión extraordinaria se entregó la Ordenanza Departamental 01 de 2024, titulada por la cual se adopta el Plan Departamental de Desarrollo 2024-2028 del señor gobernador Jorge Emilio Reyángel. Para los que están preocupados en Fusagasugá, en el Sumapaz, en Cundinamarca, frente a lo que ocurre en la gobernación con las OPS, hay una noticia no muy alentadora. Se la voy a contar para el cierre, Oscar.
A, No par- alcancé a escuchar. a partir de abril empezará el doctor Jorge Emilio Reyángel a entregar unas Sí, goticas, unas OPS, por ahí regaditas. sí, Pero el proceso va a ser sí, lento porque ellos tienen un acuerdo con Nicolás García, con Claudia López, con la compañera sí, sentimental de Claudia, con ese nuevo engranaje político de la dinámica del centro del país, Bogotá región, Bogotá Cundinamarca, y van a empezar en abril a entregar unas goticas en OPS por ahí a los más importantes cercanos a los diputados, pero el proceso va a ser lento y tortuoso por muchos meses mientras vienen las elecciones congresionales. Cuando vengan las elecciones congresionales, todos los diputados van a estar muy contentos. Se demora el proceso, es muy lento, es tortuoso. A esperar con paciencia. Oscar Fernando, abrazo fuerte, muchas gracias, muy gentil. Tengan la amabilidad de despedir el programa a muchos usted. éxitos, muchos éxitos para ti, para todos, a los locutores que festejen su día y para todos una feliz Semana Santa en recogimiento, en paz, armonía y en familia.